Antes de sumergirnos en uno de los movimientos artísticos más controvertidos del siglo XX, recordemos los acantilados marinos pincelados de Monet, el colorido cielo nocturno de Van Gogh y las escenas puntillistas de Matisse. Ahora, imagina cómo te sentirías al encontrarte por primera vez con una pintura no representacional de Georges Braque a principios de 1900. Cada elemento en la imagen se simplifica en cajas, rectángulos y otras formas geométricas, y la pintura parece más un collage que una obra de arte. Cuando el crítico de arte Louis Bauselles vio el paisaje pintado por Georges Braque en 1908, quedó impactado por las formas abstractas de la pintura. Más tarde, describió la obra en un periódico parisino diciendo que Braque desprecia la forma, reduciendo todo, lugares, figuras y casas, a esquemas geométricos, a cubos. Fue entonces cuando el cubismo obtuvo su nombre, posteriormente, el estatus de uno de los movimientos artísticos más influyentes y controvertidos del siglo XX. Sin embargo, Georges Braque no fue el primer artista en experimentar con tendencias abstractas. Los postimpresionistas, en particular Paul Cézanne, ya estaban comenzando a usar formas simples en sus lienzos. Pero fue Pablo Picasso quien dio vigor al movimiento cubista. Braque se inspiró especialmente en la pintura de Picasso Las señoritas de Aviñón, donde Picasso representa a 5 mujeres, o, según algunos críticos, a una mujer desde múltiples perspectivas, con formas geométricas y desproporcionadas en sus cuerpos, además de un fondo abstracto. Se cree que Picasso se inspiró en el arte africano, especialmente después de su visita al Museo Etnográfico de París. ¿Cuál era la idea detrás del cubismo? Los pintores cubistas rechazaron la idea heredada de que el arte debía ser representativo y copiar la naturaleza, o que los artistas debían usar técnicas tradicionales de perspectiva y profundidad. En su lugar, querían resaltar el lienzo y su bidimensionalidad. Por esta razón, simplificaron los objetos en formas geométricas y usaron varios puntos de vista contrastantes para eliminar por completo la simetría y la perspectiva en sus pinturas. Puede que te preguntes por qué diferentes partes de los cuerpos o rostros en las pinturas cubistas están ubicadas en lugares poco naturales. Como lo explicó el propio Picasso, un sombrero es una cuestión de ojos, nariz y boca, que pueden distribuirse como se desee. Picasso y Braque vivían en el barrio bohemio de Montmartre en París y se reunían con frecuencia para discutir sus ideas y avances. Su colaboración fue tan intensa que a veces resultaba difícil distinguir entre sus obras. De hecho, parecía que disfrutaban de la similitud en sus trabajos. En sus primeros años en el cubismo, tanto Picasso como Braque eran bastante pobres y dependían del apoyo financiero del galerista Daniel Campbell, quien compraba sus obras a medida que las pintaban. Por esta razón, la mayoría de sus trabajos cubistas fueron exhibidos exclusivamente en la galería de Campbell. Las 2 fases del cubismo. Dentro del cubismo hubo 2 fases distintas. Cubismo analítico, 1908 a 1912. Durante este periodo, las pinturas se abstraían en una serie de planos y facetas superpuestas, con formas geométricas de ángulos rectos, generalmente en colores oscuros monocromáticos como grises, marrones o negros. También se incluían letras en las pinturas para hacerlas aún más bidimensionales. Por ejemplo, en Majoli, Picasso inserta las palabras Majoli en la parte inferior, además de una clave de sol, para aplanar aún más el plano pictórico. Los temas más comunes eran naturalezas muertas con botellas, naipes, vasos e instrumentos musicales, aunque también se representaban rostros humanos. Los paisajes eran menos frecuentes. Cubismo sintético, 1912 a 1914. A partir de 1912, los cubistas siguieron experimentando con la eliminación de la profundidad y crearon la técnica del papier-collé, papel pegado. En este periodo, conocido como cubismo sintético, los artistas incorporaron materiales y elementos de la vida cotidiana, como titulares de periódicos o envolturas de tabaco, pegándolos en el lienzo junto con áreas pintadas. Aunque esta técnica de collage existía desde hacía siglos, los cubistas la transformaron en una nueva forma de arte moderno. La diferencia clave entre ambas fases radica en la manera en que se ensamblaban los elementos. En el cubismo analítico, los pequeños fragmentos de un objeto disecado se reensamblaban para producir la misma imagen, mientras que en el cubismo sintético,
los fragmentos de papel de diferentes colores se recortaban en las formas deseadas y luego se combinaban para formar un objeto particular. Otros artistas cubistas. Otros importantes artistas cubistas incluyeron a Juan Gris y Fernand Léger. A diferencia de Picasso y Braque, cuyas obras cubistas eran en su mayoría monocromáticas, Juan Gris utilizaba colores brillantes, algunos de los cuales recordaban a las combinaciones cromáticas de su amigo Matisse. De hecho, fue Juan Gris quien acuñó el término cubismo analítico. Posteriormente, también hizo su transición al cubismo sintético e incorporó la técnica del papier-collé. En cuanto a Fernand Léger, en sus primeras obras creó una forma personal de cubismo que los críticos llamaron cubismo tubular, debido al uso extensivo de formas cilíndricas en sus pinturas. Probablemente una de las figuras más importantes en la preservación del cubismo sea Leonard Lauder, un magnate estadounidense de la industria cosmética y reconocido filántropo. Durante los últimos 40 años, ha reunido más de 80 obras maestras del cubismo, incluidas piezas de Picasso y Braque, formando una de las colecciones privadas más importantes del mundo. En 2013, Lauder prometió donar toda su colección al Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. La influencia del cubismo en la escultura y la arquitectura. El cubismo tuvo una gran influencia en la escultura y la arquitectura del siglo XX. Algunos escultores cubistas reconocidos fueron Alexander Arkapenko, Joseph Xaki, Raymond Duchamp-Villon y Jacques Lipchitz. Al igual que en la pintura, la escultura cubista se caracteriza por la abstracción de los objetos en componentes geométricos como cubos, cilindros, esferas y conos. Las figuras pueden interpretarse visualmente de distintas maneras, lo que permitió que cada escultor cubista desarrollara su propio estilo distintivo. Conclusión. En resumen, el cubismo abandonó por completo el aspecto representativo del arte y abrazó el abstraccionismo. Abrió el camino hacia la abstracción pura, que dominaría el arte occidental durante los siguientes 50 años. El cubismo se caracteriza por figuras distorsionadas y sujetos fragmentados, deconstruidos de tal manera que pueden verse desde múltiples ángulos simultáneamente. Fue dentro del cubismo donde se introdujo la técnica del collage en la pintura. El cubismo fue inventado en París por Pablo Picasso y Georges Braque alrededor de 1907, y su estilo fue adoptado y desarrollado por muchos otros artistas, incluyendo a Fernand Léger, Juan Gris y Marcel Duchamp, entre otros. De hecho, muchos artistas que luego se hicieron populares en otros estilos pasaron por una fase cubista en su desarrollo, ya que este movimiento cambió el paradigma del arte moderno. El cubismo también tuvo un impacto significativo en la escultura y la arquitectura, y sus conceptos innovadores influyeron en importantes movimientos artísticos posteriores, como el dadaísmo, el surrealismo, el constructivismo, el suprematismo y el futurismo. Espero que hayas disfrutado de esta lección. Nos vemos en la próxima.